Hay preguntas que la iglesia en Latinoamérica necesita enfrentar con valentía y honestidad bíblica. Una de ellas es esta: ¿sobrevivirá nuestra región a la gran tribulación? Pero antes de responder esa pregunta, debemos hacernos otra mucho más importante. ¿Estamos preparados espiritualmente para lo que viene? Porque, hermanos, la palabra de Dios no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad geográfica, sino para despertar nuestra conciencia espiritual. Las profecías del fin no son mapas de supervivencia terrenal, sino llamados urgentes al arrepentimiento y a la santidad. Vivimos en una generación que quiere saber dónde esconderse cuando venga el juicio, pero no quiere arrepentirse del pecado que provoca ese juicio. Queremos protección sin transformación, seguridad sin santidad, escapatoria sin conversión genuina. Y la Escritura es clara: no hay refugio geográfico para el alma que no está en paz con Dios. La pregunta correcta no es si Latinoamérica sobrevivirá, sino si tú y yo estaremos preparados para encontrarnos con el Señor cuando Él venga. La gran tribulación que describe la palabra de Dios no es un evento regional, es un juicio global. Cuando Juan recibió la revelación en la isla de Patmos, no vio una tribulación limitada a Europa o Asia o América. Vio un período de aflicción sin precedentes que abarcaría toda la tierra habitada. El Señor Jesucristo fue claro cuando dijo que habría tribulación cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No habló de zonas seguras, no prometió continentes protegidos, no ofreció coordenadas de escape. Habló de un tiempo de prueba que vendría sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí está el primer principio profético que debemos entender. La gran tribulación es el resultado directo de la rebelión acumulada de la humanidad contra Dios. No es un accidente cósmico, no es mala suerte planetaria, es el derramamiento de la ira del Cordero sobre un mundo que rechazó su gracia. Latinoamérica, con toda su historia cristiana, con todas sus iglesias, con todos sus cultos, no está exenta de esta realidad. La apostasía aquí es tan profunda como en cualquier otro lugar. La idolatría religiosa, el sincretismo, la superficialidad doctrinal, la búsqueda de prosperidad sin cruz, el evangelio diluido que se predica en miles de púlpitos, todo esto clama juicio, no protección. El segundo principio que las Escrituras revelan es este: Dios no hace acepción de personas ni de naciones. Cuando el diluvio vino en los días de Noé, no respetó fronteras. Cuando el fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra, no hubo zonas de exclusión. Cuando los juicios de Dios se derraman sobre la tierra, caen sobre justos e injustos en cuanto a su ubicación geográfica, pero hay una diferencia abismal en cómo los experimentan. El justo, aunque pase por la tribulación, tiene la protección divina sobre su alma. El impío, aunque busque refugio en las montañas o en los valles, no encontrará escape de la ira de Dios. La pregunta entonces no es dónde vas a estar cuando venga la tribulación, sino en qué condición espiritual vas a estar. Hay creyentes en Latinoamérica que piensan que porque viven en un continente mayoritariamente cristiano, porque tienen una Biblia en su casa, porque asisten a la iglesia los domingos, estarán automáticamente protegidos. Esto es un engaño mortal. La protección de Dios no es geográfica, es relacional. No depende de dónde vives, sino de cómo vives. No se trata de tu código postal, se trata del estado de tu corazón delante de Dios. El profeta Jeremías enfrentó esta misma mentalidad en su generación. El pueblo de Israel confiaba en que porque tenían el templo de Dios, porque eran descendientes de Abraham, porque tenían la ley de Moisés, estarían protegidos del juicio babilónico. Decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero Dios les respondió a través del profeta: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y no confiéis en palabras de mentira. La religiosidad externa no protege del juicio divino. La tradición no salva.
La cultura cristiana no redime y Latinoamérica está llena de esta falsa confianza. Millones que se llaman cristianos pero viven en pecado. Millones que tienen crucifijos en sus casas pero no tienen a Cristo en sus corazones. Millones que participan en procesiones religiosas pero no han nacido de nuevo. Millones que mezclan el evangelio con supersticiones, que mezclan la adoración a Dios con la veneración a imágenes, que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella. Y cuando venga la gran tribulación, toda esa religiosidad hueca no los protegerá. Al contrario, puede ser que los primeros en caer sean aquellos que pensaban que estaban seguros. La tercera verdad profética es esta: la gran tribulación no viene para destruir a la iglesia verdadera, viene para purificar lo que queda de ella y para juzgar al mundo rebelde. La iglesia genuina, la esposa del Cordero, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y están esperando la venida del Señor con vidas santas, no está destinada para la ira. Pablo fue claro: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La discusión teológica sobre si la iglesia pasará o no por la gran tribulación tiene matices, pero hay algo que es innegable. Los verdaderos hijos de Dios, aquellos que están en Cristo, tienen una promesa de protección espiritual que trasciende cualquier juicio temporal. Pueden pasar por pruebas, pueden enfrentar persecución, pueden experimentar martirio por causa del Evangelio, pero sus almas están selladas para el día de la redención. La pregunta que cada persona en Latinoamérica debe hacerse no es si la región sobrevivirá, sino si yo soy parte de esa iglesia verdadera. ¿He nacido de nuevo? ¿He sido lavado por la sangre de Cristo? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Mi fe es genuina o es solo tradición heredada? El cuarto principio que emerge de las profecías es que la gran tribulación será un tiempo de engaño masivo. El Señor Jesús advirtió que se levantarían falsos cristos y falsos profetas y harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Latinoamérica ya está experimentando un preludio de este engaño. Hay iglesias donde ya no se predica el arrepentimiento, sino el bienestar. Ya no se habla del infierno, sino solo del cielo. Ya no se exige santidad, sino que se promueve la tolerancia al pecado. Ya no se enseña la palabra de Dios con fidelidad, sino que se predican fábulas agradables que hacen sentir bien a la gente. Ya no se prepara a los creyentes para la persecución y el sufrimiento, sino que se les promete prosperidad y comodidad. Y cuando venga la gran tribulación, todos esos creyentes que fueron alimentados con ese evangelio diluido van a caer, van a negar la fe porque nunca la tuvieron realmente, van a traicionar a sus hermanos porque nunca entendieron lo que significa morir a sí mismos. Van a tomar la marca de la bestia porque nunca aprendieron a confiar en Dios por encima de su propia supervivencia. Hay pastores en Latinoamérica que están preparando a su grey no para la tribulación, sino para el éxito. Les están enseñando a confesar prosperidad cuando deberían enseñarles a abrazar la cruz. Les están prometiendo que nunca sufrirán cuando deberían advertirles que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Les están diciendo que la fe los librará de todo problema cuando deberían decirles que la fe verdadera a veces nos lleva directamente al horno de fuego, pero Dios estará allí con nosotros. Este es un engaño mortal que dejará a millones espiritualmente desarmados cuando llegue el tiempo de la prueba. Porque cuando la persecución sea real, cuando adorar a Cristo signifique perder tu empleo, tu libertad, tu vida, todos esos creyentes de conveniencia van a descubrir que su fe era solo una fachada y no habrá región geográfica que los proteja de las consecuencias de una fe falsa. El quinto elemento profético que debemos entender es que Dios tiene un remanente fiel en todas las naciones. En los días de Elías, cuando el profeta pensaba que era el único que quedaba fiel a Dios en Israel, el Señor le reveló que había preservado 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal. En los días de Noé,
8 personas se salvaron del diluvio. En Sodoma, Lot y sus hijas fueron rescatadas. En cada generación, en cada juicio, Dios tiene su remanente. Y en Latinoamérica hay un remanente fiel, no es la mayoría. No son las mega iglesias que predican prosperidad, no son los movimientos carismáticos que buscan experiencias pero no transformación. El remanente son aquellos creyentes anónimos que leen su Biblia, que oran de rodillas, que viven en santidad aunque nadie los vea, que se niegan a comprometer la verdad aunque les cueste el rechazo, que están esperando la venida del Señor con aceite en sus lámparas. Estos son los que sobrevivirán espiritualmente a la gran tribulación, no porque vivan en Latinoamérica o en cualquier otro lugar, sino porque están arraigados en Cristo. Pero aquí está el desafío: ¿eres parte de ese remanente o eres parte de la masa religiosa que solo tiene apariencia de piedad? Porque, hermanos, podemos engañar a otros, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Él conoce los corazones. Él sabe quién es trigo y quién es cizaña. Él sabe quién tiene aceite en su lámpara y quién solo tiene la lámpara vacía. Y cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba, cuando se apriete el cerco, se va a manifestar quién realmente es salvo y quién solo jugaba a la religión. No habrá tiempo para arrepentirse en el último momento. No habrá oportunidad de comprar aceite cuando el novio ya esté llegando. El tiempo de prepararse es ahora. El tiempo de arrepentirse es ahora. El tiempo de verificar si tu fe es genuina es ahora, no cuando ya sea demasiado tarde. Las Escrituras nos dan señales claras de que estamos en los últimos tiempos. El mundo se está preparando para la venida del anticristo. Los sistemas políticos, económicos y religiosos se están alineando exactamente como la profecía lo predijo. La tecnología existe ahora para implementar una marca global sin la cual nadie podrá comprar ni vender. La apostasía en la iglesia es evidente y creciente. El amor de muchos se está enfriando. La iniquidad está aumentando. Las naciones están en confusión. El conocimiento se está multiplicando. Israel está de vuelta en su tierra. Jerusalén es una copa de temblor para todas las naciones. Todas estas señales están delante de nuestros ojos y, sin embargo, la mayoría de los creyentes en Latinoamérica están más preocupados por su comodidad presente que por su destino eterno. Están más interesados en prosperar ahora que en estar preparados para lo que viene. Y aquí viene una advertencia solemne. Latinoamérica no tiene ninguna promesa especial de protección en las Escrituras. No hay ningún pasaje que diga que esta región será preservada mientras el resto del mundo sufre. No hay ninguna profecía que indique que por tener una herencia cristiana estaremos exentos del juicio global. Al contrario, la palabra de Dios es clara. La gran tribulación afectará a toda la tierra. Habrá hambres, pestilencias, terremotos, guerras y rumores de guerras en todas partes. Habrá persecución de los santos en todas las naciones. Habrá engaño espiritual en todos los continentes. Nadie estará exento por su ubicación geográfica. La única protección verdadera es estar escondido en Cristo. La única seguridad real es tener tu nombre escrito en el libro de la vida. La única garantía es haber nacido de nuevo y estar caminando en obediencia a la palabra de Dios. Pero hay creyentes que están buscando refugios físicos. Están almacenando comida, están comprando terrenos en lugares remotos, están preparando búnkeres como si el problema fuera físico y no espiritual. No estoy diciendo que esté mal ser prudente o estar preparado para tiempos difíciles, pero si tu confianza está en tus provisiones y no en tu proveedor, si tu seguridad está en tu refugio terrenal y no en tu refugio celestial, si tu esperanza está en tu capacidad de sobrevivir y no en la promesa de Dios de preservar a los suyos, entonces estás construyendo sobre arena
Cuando Jesús habló de los últimos días, no dijo, compren tierras en el campo. Dijo, velad y orad. No dijo, almacenen provisiones. Dijo, estad preparados porque no sabéis el día ni la hora. No dijo, busquen un lugar geográfico seguro. Dijo, donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Estaba hablando de que no hay escape terrenal del juicio divino. La realidad es que Latinoamérica, como todas las demás regiones del mundo, enfrentará las consecuencias de la rebelión humana contra Dios. Ya las estamos viendo en forma preliminar. La violencia descontrolada, la corrupción política, la injusticia social, la pobreza extrema, el narcotráfico, la desintegración familiar, la pérdida de valores. Todo esto son dolores de parto que anuncian algo mucho peor que viene. Y la iglesia en esta región ha fallado en gran medida en ser luz y sal. En lugar de confrontar el pecado, muchos lo han tolerado. En lugar de predicar el arrepentimiento, muchos han predicado conformismo. En lugar de llamar a la santidad, muchos han llamado a la tolerancia. Y ahora estamos cosechando lo que se sembró. Una generación que no conoce a Dios. Una juventud sin rumbo espiritual. Familias destruidas. Una sociedad que ha perdido su brújula moral. Y en medio de todo esto, hay iglesias que solo predican prosperidad y éxito, como si Dios fuera un genio de la lámpara que existe para cumplir nuestros deseos. Hermanos, es tiempo de despertar, es tiempo de volver a la palabra de Dios sin filtros, sin dilución, sin compromisos. Es tiempo de predicar el evangelio completo, el arrepentimiento del pecado, la fe en Cristo, la transformación por el Espíritu Santo, la santificación progresiva, la perseverancia hasta el fin, la esperanza de la segunda venida. Es tiempo de preparar al pueblo de Dios no para el éxito, sino para la prueba, no para la comodidad, sino para la cruz. No para prosperar temporalmente, sino para permanecer fieles eternamente, porque lo que viene no es un tiempo de celebración, sino de tribulación, no es un tiempo de expansión, sino de refinamiento, no es un tiempo de crecimiento numérico, sino de purificación espiritual. Y en cuanto a las 5 profecías bíblicas que revelan el destino de las naciones durante la gran tribulación, permítanme ser claro. La Biblia no menciona a Latinoamérica por nombre, como tampoco menciona a América del Norte o Australia o a la mayoría de las regiones del mundo, pero los principios proféticos son universales. La primera verdad es que todas las naciones beberán de la copa de la ira de Dios, no hay excepciones. La segunda es que habrá persecución de los santos en toda la tierra. El dragón hará guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto no será exclusivo de ninguna región. La tercera es que habrá un sistema económico global que controlará toda compra y venta, y ninguna nación quedará fuera de este sistema. La cuarta es que habrá un engaño religioso masivo que abarcará a todas las religiones y todos los continentes. Y la quinta es que habrá un remanente preservado por Dios de entre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Este remanente incluirá creyentes de Latinoamérica, pero no porque vivan allí, sino porque son genuinos en su fe. La pregunta que cada creyente debe hacerse es, ¿estoy preparado personalmente? No si mi país está preparado, no si mi iglesia está preparada, no si mi familia está preparada. Yo individualmente estoy preparado para encontrarme con el Señor, porque cuando venga ese día no te van a preguntar ¿de qué país eres? Te van a preguntar si conoces a Cristo. No te van a preguntar cuántas veces fuiste a la iglesia. Te van a preguntar si naciste de nuevo. No te van a preguntar cuánto dinero diste en ofrendas. Te van a preguntar si viviste en santidad. No te van a preguntar si sabías las profecías. Te van a preguntar si obedeciste la palabra de Dios. Y tus respuestas a estas preguntas determinarán tu destino eterno, no tu código postal. Hay creyentes que están más preocupados por entender todos los detalles de la escatología que por vivir una vida que agrada a Dios. Quieren saber el orden exacto de los eventos
el momento preciso del rapto, la identidad del anticristo, pero no quieren renunciar a sus pecados secretos. Quieren discutir si la tribulación será pre, mid o post, pero no quieren reconciliarse con el hermano al que ofendieron. Quieren estudiar los sellos, las trompetas y las copas, pero no quieren abrir su Biblia diariamente para conocer a Dios. Este es el espíritu de la Odisea: conocimiento sin transformación, doctrina sin devoción, profecía sin santidad. Y el Señor tiene una palabra para esta clase de cristianos: voy a vomitarte de mi boca. No porque no sepas profecía, sino porque eres tibio, ni frío, ni caliente. La preparación verdadera para la gran tribulación no es geográfica, es espiritual. No se trata de dónde vas a estar, sino de cómo vas a estar. ¿Estarás firme en la fe o te tambalearás ante la primera prueba? ¿Estarás dispuesto a morir por Cristo o negarás su nombre para salvar tu vida? ¿Confiarás en Dios cuando no haya comida o buscarás la marca de la bestia para poder comer? Estas son las preguntas reales. Estas son las decisiones que tendrás que tomar. Y si no estás preparado espiritualmente ahora, no estarás preparado entonces. Si no puedes resistir las pequeñas tentaciones de hoy, no resistirás las grandes pruebas de mañana. Si no puedes permanecer fiel a Dios cuando todo va bien, no permanecerás fiel cuando todo vaya mal. Daniel enfrentó el foso de los leones porque había tomado la decisión de servir a Dios desde su juventud. Cuando llegó la prueba, no tuvo que pensar qué hacer, ya lo había decidido. Los 3 jóvenes hebreos enfrentaron el horno de fuego porque habían determinado en sus corazones que no se inclinarían ante ningún ídolo. Cuando llegó el momento de la verdad, no dudaron. Ya habían establecido sus convicciones. Esteban enfrentó las piedras con gozo porque estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Cuando llegó su martirio, no maldijo a sus verdugos, oró por ellos. ¿Por qué? Porque había vivido preparándose espiritualmente, no geográficamente. Había fortalecido su alma, no su posición física. Había invertido en lo eterno, no en lo temporal. Y aquí está el peligro de hacer preguntas equivocadas. Cuando preguntas, ¿sobrevivirá Latinoamérica?, estás asumiendo que la supervivencia física es lo más importante. Pero Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La supervivencia que importa no es la terrenal, sino la eterna. Hay mártires que murieron en la gran tribulación, pero sobrevivieron eternamente. Hay cobardes que salvaron sus vidas temporalmente, pero perdieron sus almas eternamente. La pregunta correcta es: ¿estaré del lado correcto de la eternidad cuando todo termine? ¿Habré sido fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida? Latinoamérica necesita un llamado urgente al arrepentimiento. No necesita más profetas de prosperidad. Necesita profetas como Jeremías que llamen al pueblo a volverse a Dios con todo su corazón. No necesita más conferencias de motivación. Necesita predicadores que abran la palabra de Dios sin concesiones y declaren: así dice Jehová. No necesita más entretenimiento religioso. Necesita un avivamiento genuino que produzca convicción de pecado, arrepentimiento verdadero y transformación de vida. Porque lo que viene no se puede enfrentar con religiosidad superficial. Lo que viene requiere fe genuina, arraigada en la palabra de Dios y fortalecida por el Espíritu Santo. Las iglesias en Latinoamérica deben volver a enseñar la sana doctrina, deben volver a predicar el arrepentimiento, deben volver a llamar al pecado por su nombre, deben volver a exigir santidad, deben volver a preparar a los creyentes para la persecución, no prometerles que nunca la enfrentarán. Deben volver a enfatizar la segunda venida de Cristo, no como una doctrina más, sino como la esperanza bienaventurada que motiva a vivir en santidad. Deben volver a enseñar
que seguir a Cristo significa tomar tu cruz, negarte a ti mismo y estar dispuesto a perderlo todo por su causa. Porque si no preparamos a esta generación para lo que viene, cuando llegue la prueba, caerán como hojas en otoño. Y no se trata solo de América Latina, el juicio viene sobre todo el mundo. Europa, con toda su historia cristiana, está completamente secularizada. América del Norte está en apostasía acelerada. Asia está mayormente perdida en falsas religiones. África enfrenta sincretismo y evangelios distorsionados. Oceanía no es diferente. El mundo entero está maduro para el juicio. Y la iglesia global, no solo la latinoamericana, está en gran medida dormida, tibia, comprometida, más interesada en relevancia cultural que en fidelidad bíblica. Dios no hace acepción de regiones. Su juicio es justo y caerá sobre todos los que rechazaron su gracia. Pero también su misericordia está disponible ahora para todos los que se arrepientan y crean en su Hijo. El tiempo es corto. Las señales están por todas partes. El escenario está siendo preparado. Los actores proféticos están tomando sus posiciones. La tecnología necesaria para el cumplimiento de las profecías ya existe. El sentimiento global está siendo condicionado para aceptar soluciones globalistas. El engaño espiritual está en su punto más alto en la historia humana. Todo está listo. Solo falta que se quite el que ahora lo detiene y entonces se manifestará aquel inicuo. Y cuando eso suceda, ya no habrá tiempo para arrepentirse. Ya no habrá oportunidad para prepararse. Ya no habrá segunda oportunidad. El tiempo de gracia habrá terminado. El tiempo de la ira habrá comenzado. Hermanos, Cristo viene. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que está cerca, a las puertas. Y cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿estoy listo? ¿He nacido de nuevo? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Estoy velando y orando? ¿Mi lámpara tiene aceite? ¿Estoy esperando activamente su venida? ¿Estoy invirtiendo en lo eterno o desperdiciando mi vida en lo temporal? Estas preguntas no tienen que ver con geografía, tienen que ver con el estado de tu alma. Y tu respuesta a estas preguntas determinará no si sobrevives a la gran tribulación, sino si sobrevives al juicio eterno que viene después. Dios está llamando a su iglesia a despertar. Está llamando a su pueblo a volverse a Él con todo el corazón, con ayuno, llanto y lamentación. Está llamando a los tibios a ser fervientes. Está llamando a los comprometidos a ser radicales. Está llamando a los dormidos a despertar. Está llamando a los que conocen la verdad pero no la viven, a vivirla con integridad. Y este llamado no es solo para Latinoamérica, es para la iglesia global. Pero cada región, cada nación, cada iglesia local, cada familia, cada individuo debe responder personalmente. No puedes depender de la fe de otros. No puedes heredar la salvación. No puedes ser salvo por asociación. Cada uno debe tener su propio encuentro con Cristo. Cada uno debe hacer su propia decisión. Cada uno debe tomar su propia cruz. Cristo nos prometió que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Nos prometió que vendría la tribulación, pero que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos prometió que tendríamos pruebas, pero que nada nos separaría de su amor. Nos prometió que enfrentaríamos persecución, pero que bienaventurados serían los que padecen persecución por causa de la justicia. Nos prometió que el camino es estrecho y pocos lo encuentran, pero que conduce a la vida eterna. Estas promesas no son geográficas, son espirituales. No dependen de dónde vives, sino de en quién crees y cómo vives esa fe. El Señor Jesucristo está en el trono. La historia está en sus manos. Las profecías se cumplirán exactamente como Él las reveló. Ningún detalle fallará.
Ninguna palabra caerá a tierra. Lo que Dios ha dicho sucederá. Y nuestra responsabilidad no es tratar de descifrar todos los misterios de la profecía, sino vivir en obediencia a la palabra revelada. No es especular sobre el futuro, sino prepararnos espiritualmente en el presente. No es buscar refugios terrenales, sino asegurar nuestra posición en Cristo, porque al final lo único que importará es si estuviste en Cristo y Cristo en ti. Lo único que determinará tu destino es si fuiste lavado por su sangre y transformado por su Espíritu. Lo único que te sostendrá en la prueba es si construiste tu vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Latinoamérica, como toda región del mundo, pasará por lo que Dios ha decretado. Habrá prueba, habrá tribulación, habrá juicio, pero en medio de todo eso habrá un remanente fiel que permanecerá firme. Habrá creyentes genuinos que preferirán morir antes que negar a Cristo. Habrá santos que resistirán el engaño, aunque todo el mundo esté siendo engañado. Habrá testimonios poderosos que glorificarán a Dios en medio del fuego, no porque sean latinoamericanos, sino porque son hijos de Dios. No porque vivan en cierta región, sino porque están arraigados en Cristo. Y esa es la única garantía real de supervivencia espiritual, no la geografía, sino la relación personal con el Salvador. Que el Señor nos encuentre velando cuando Él venga, que nos encuentre con nuestras lámparas encendidas y nuestras ropas limpias, que nos encuentre ocupados en su obra, no dormidos en el pecado, que nos encuentre firmes en la fe, no tibios en el compromiso, que nos encuentre preparados para su venida, no sorprendidos por ella, porque hermanos, el tiempo se acaba. Las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. El regreso del Señor está más cerca que cuando creímos por primera vez. Y cada día que pasa sin arrepentimiento es un día menos de oportunidad. Cada momento que vivimos en pecado es un momento desperdiciado. Cada decisión que tomamos nos acerca a la vida eterna o a la muerte eterna. No hay terreno neutral, no hay zona gris. O estamos con Cristo o contra Él. O somos trigo o somos cizaña. O tenemos aceite o nuestras lámparas están vacías. Y el día de la manifestación revelará lo que realmente somos. No confíes en tu ubicación geográfica, confía en tu Salvador. No deposites tu esperanza en ninguna región del mundo. Deposítala en el Rey que viene a reinar sobre toda la tierra. No busques seguridad en lo temporal, búscala en lo eterno, porque todo lo que ves pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquellos que están edificados sobre esa palabra, aquellos que la obedecen, aquellos que la viven, permanecerán también. Esta es la única garantía, esta es la única protección verdadera. Esta es la única esperanza real en medio de un mundo que se desmorona. Cristo es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Y en Él, y solo en Él, hay verdadera seguridad, verdadera paz, verdadera esperanza, tanto para hoy como para la eternidad que viene.